esta es una de las meditaciones más clásicas de San Ignacio. Hay algunas que son como propios descubrimientos de San Ignacio, ¿no? Ya sea por la forma de presentar la meditación, por la característica que esa meditación asume, y esta es una de esas propias, porque vamos a tratar de ver lo que genera el no cumplimiento del principio y fundamento, que es el pecado, ¿no? Es decir, hasta ahora hemos visto para qué creó Dios al hombre, y ahora vamos a ver la respuesta del hombre a esa creación y las consecuencias. Importante hacer algunas aclaraciones cuando uno mira su conciencia y cuando uno mira el pecado, porque ciertamente lo que tenemos que lograr y pedirle a Dios la gracia es el dolernos de los pecados, ¿no? Es decir, nos tiene que causar dolor, pero un dolor por haberle fallado a un Dios que nos ama tanto, ¿no? Haberle fallado a un amigo, no un dolor porque yo venía bien y de repente... Porque ese dolor es un poco orgulloso, ¿no? Aquel que dice, yo me enojo porque cometí un pecado. No es el enojo lo que yo tengo que sentir, es dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno y tan grande como vos, como Simón, ¿no? Entonces, dolor en primer lugar. También cuando uno revisa su vida, no nos tenemos que quedar en el barro del pecado, porque es arena movediza esa. Puede empezar a hundir en la tristeza y no es bueno, porque el Señor no quiere que yo mire el pecado para decir qué mal que estuve y me quede llorando. No, yo tengo que a partir de ahí decir, bueno, ¿cómo quiero vivir ahora? ¿No? Si no, yo me quedo anclado en esa vida pasada, como muchas personas les pasa, pobrecitas, que no saben discernir o que no tiene alguien que la aconseje y se quedan llorando una vida pasada que no sirve solamente el llanto. Yo puedo llorar por mi pecado, pero eso me tiene que llevar a cambiar hoy y hoy empezar de vuelta. Si no, ¿para qué sirve mirar un error, una equivocación o una caída? Entonces, y también nos va a servir mirar el pecado porque va a resaltar la misericordia de Dios, que vamos a eso también, ¿no? Es decir, cuando San Agustín escribe este libro, que tampoco se puede morir sin haberlo leído, que se llama Las Confesiones, él lo escribe y se está haciendo mala fama a él, digamos, porque está escribiendo todo lo que a su alma le pasaba, cómo se fue tras las criaturas que leíamos hoy, cómo él se equivocó acá, allá. Pero ¿qué quiere hacer él? Él quiere que reluzca la obra de Dios en él, la misericordia que Dios tuvo. Entonces, cuando yo miro mi vida hacia atrás, no me tengo que quedar solamente decir, esto no lo hice, esto tampoco, en esto le fallé. No, ¿cuántas veces Dios me sacó de esta? Y hoy estoy acá, en camino de salvación. Esa es la verdadera visión del pecado, ¿no? Es decir, ver la obra de Dios que, a pesar del cascote que soy yo, de todas las veces que yo me evadí de Él sigue buscándome. Entonces, tiene que ser un dolor, pero lleno de esperanza. No un dolor con amargura, con tristeza que me hace quedarme ahí y dolerme y no hacer nada. No, un dolor con esperanza. El Señor me da nuevas oportunidades, ¿no? Y esto es importantísimo, medir lo que es el pecado, porque no siempre tenemos poquísima conciencia del pecado, ¿no? Pues muchas veces decimos, bueno, ya sé que yo transgredí esta ley que Dios puso en mi vida, transgredí este mandamiento, pero es como una ley más, ¿no? Es como transgredir pasar un semáforo rojo y ya está, no venía nadie, lo pasé, bueno, está bien, después te voy a pedir perdón y nada más. Pero no estamos totalmente convencidos de el daño que provoca el pecado, ¿no? El daño, ¿no? Que sí estamos convencidos, por ejemplo, a nivel corporal, y con todas las campañas de aliméntese bien, cuide su salud,
ya sabemos que si yo me tomo este yogur, después no tengo que no sé qué, porque el colesterol, porque esto, y estamos reconvencidos, ¿no? Estamos reconvencidos. Entonces, eso que pasa a nivel corporal, tendría que pasar a nivel espiritual. Yo evadirme, es decir, no cometer el pecado, pero porque estoy convencido de que el pecado es una cosa fea, es una cosa que me va a dañar, ¿no? No solamente porque la iglesia me dice que no tengo que hacerlo, porque los mandamientos me prohíben hacer esto o aquello. Yo me tengo que separar del pecado instintivamente, porque es algo feo, es algo feo. Entonces, pero para eso tengo que tener conciencia de lo que es el pecado, ¿no? Que es lo que los papas están recordando desde hace muchos años, que el gran mal del mundo, uno de los grandes males, es haber perdido la conciencia del pecado. Por eso el gran daño que se hace en todas estas campañas de lo que llaman, que es mentira, la educación sexual integral, que es directamente causar escándalo en un niño, enseñarle a un niño a su temprana edad a cometer pecados y creyendo o diciéndole que eso es natural. Entonces, eso es gravísimo, porque ese niño, pues, ante la autoridad de su docente, le va a ir creyendo, si en la casa no está bien formado, entonces ya no va a saber qué es pecado y qué no es pecado. Por eso sirven las leyes, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero ¿para qué luchar tanto? Si, qué sé yo, si sale la ley del aborto, yo no voy a abortar. Bueno, pero hay muchas personas que están indecisas. Entonces, si la ley todavía frena el aborto, si la ley pone una pena al que aborta, le está ayudando al ser humano, que somos hijos del rigor, le está ayudando a que, por lo menos por el temor de la ley, no incurra en eso. Ahora, cuando no esté esa ley, y cuando no estén otras leyes que ponen castigos a pecados gravísimos, ahí el ser humano se va a ir cada vez bandeando más, ¿no? Por eso uno tiene que meterse con todo, aunque sea para frenar un año más, otro año más, lo que Dios permita que no salga tal o cual ley, porque va a abrir la tranquera para que se desenfrene el ser humano. Por eso sirven las leyes para ayudar, o tendría que servir, para ayudar a la virtud, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, el gran mal es la pérdida del sentido del pecado, ¿no? Porque si yo no sé qué es pecado y qué es virtud, voy a seguir haciéndolo, total, nada me dice la conciencia que está mal, ni mi familia que no me formó, ni el Estado que no me cuidó, ni las leyes, nada. Entonces yo sigo igual, sin darme cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y lo que propone San Ignacio es no mirar ahora, porque hay otra meditación que ya habla de los pecados propios, mirar los pecados en otro, porque así somos más objetivos. Cuando vemos lo que dañó en tal circunstancia, a tal persona, somos objetivos, ¿no? Es como le pasó al rey David. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, a partir de ahí. Todo el capítulo 12, que David se había mandado un pecado gravísimo, que por enamorarse de la mujer de Urías y haberla dejado embarazada, manda a matar a su esposo, que era Urías, y lo manda con una cartita, llevar esta cartita al general. Estaban en guerra y la cartita decía: ponelo a Urías en el peor lugar de la batalla, cuando esté ahí, aléjense. Y murió Urías. Entonces dijo: bueno, quedó viuda, la traigo para mi casa, ¿no? Un pecado gravísimo. Entonces Dios le manda al profeta Natán, y el profeta Natán, en vez de decirle: mira, vos hiciste esto, le va a hablar de una situación concreta para que él juzgue. Le va a decir: ¿qué te parece si una persona que tenía un corderito, una ovejita, la cuidaba, y otra persona, un vecino de él que tenía cientos de ovejas, le arrebata la única corderita que tenía? ¿Qué harías vos? No, a ese tipo es un canalla, a ese tipo habría que mandarlo. Bueno, ese sos vos, ¿no? Claro, lo vio, lo juzgó en otro, ese sos vos, porque te quedaste con la mujer de Urías, ¿no?
Entonces, eso es lo que pretende que hagamos San Ignacio, mirar el pecado en otros. Y concretamente va a pedirnos, acá sí, antes de ponernos en la presencia de Dios, o cuando pongamos en la presencia de Dios, pedir esta gracia. Vergüenza y confusión. Eso es lo que yo tengo que sacar de esta meditación. Vergüenza y confusión. ¿Por qué? Porque en esos casos que vamos a analizar son casos de un solo pecado y que por un solo pecado se condenaron o causaron un daño tremendo, y yo, que he cometido mucho más que esos ejemplos que vamos a ver, todavía estoy acá y todavía estoy en camino de salvación y estoy llamado a hacer los ejercicios espirituales. Entonces me tengo que avergonzar como diciendo: Señor, a ellos no les diste oportunidad y a mí sí. ¿Cuántas oportunidades? ¿No? Sentirnos avergonzados. Un poquito lo que sentía San Pedro cuando en la pesca milagrosa, cuando recién conocen al Señor y él hace la primera pesca milagrosa, y San Pedro va a decir: acá hay alguien grande, ¿no? Entonces le va a decir: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Si se da cuenta que está ante alguien grande y se ve su nada, tiene vergüenza. Es la misma vergüenza de Adán y Eva, que se paseaban por el jardín, y ellos cuando ofenden a Dios se esconden. Sienten vergüenza, porque le fallaron al Dios que le había dado todo y que le había prohibido algo nada más. Y sienten vergüenza. Entonces, nosotros sentir vergüenza y confusión porque otros, con una sola decisión, se condenaron, y yo estoy acá después de varias faltas contra Dios. Estoy y sigo en camino. Entonces vamos a ver, se llaman los 3 pecados porque vamos a analizar el pecado de los ángeles malos, del demonio, el pecado original de Adán y Eva, y el pecado de un hombre, un caso hipotético, de un hombre que lleva su vida bien, pero en la primera decisión de ofender a Dios se muere, ¿no? Y probablemente se condena, ¿no? Entonces, esos 3 casos. El caso del pecado del demonio, de los ángeles malos, ¿no? Piensen que los ángeles, no estamos hablando de cualquier alma, sino que estamos hablando de espíritus puros, de una inteligencia totalmente clara. Nosotros no sabemos de eso, ¿no? Pues a nosotros nos cuesta conocer las cosas. Los ángeles tenían una inteligencia que penetraba las cosas y sabían inmediatamente esto y las consecuencias. Por eso cuando eligieron decirle no a Dios, eligieron también las consecuencias. Por eso Dios no les puede dar una segunda oportunidad. Y a nosotros nos da 1000 oportunidades. Porque muchas veces somos nabos, tontitos, o más de tontitos. Y creemos buscar el bien en ese pecado, y dice: pero Gil, te estás equivocando, te vas a mandar a... Entonces, en mérito a esa cortedad que tenemos para darnos cuenta, el Señor dice: bueno, le vamos a dar otra oportunidad porque este todavía no aprendió, porque este no se da cuenta. Pero en los ángeles no era así. Los ángeles se daban perfecta cuenta de lo que decidían y de las consecuencias, en este caso la condenación eterna. Y fíjense lo que fue la soberbia. Es decir, no quiero servirte por más de que me condene para toda la eternidad. Qué tremenda es la soberbia, ¿no? De elegir el castigo eterno con tal de no agachar la cabeza y decir: yo te voy a obedecer, yo te voy a obedecer. Lo que suponen, porque esto no se sabe cuál fue concretamente, obviamente eso está en los secretos de Dios nada más, cuál fue ese examen, cuál es ese examen que Dios le toma a los ángeles, que algunos dicen sí, acepto, se salvan para toda la eternidad, otros dicen no y se condenan para toda la eternidad. Lo que se supone es que Dios le pedía la aceptación de la encarnación de su Hijo, de la encarnación de Cristo, ¿no? Entonces los ángeles soberbios decían: no puedo aceptar que Dios se haga hombre, que se haga este pedazo de carne, de materia, no podemos aceptarlo, ¿no? Por eso fíjense que el demonio siempre va a odiar la vida y va a odiar la materia. Una cosa interesante esa.
Pues dice, no, el demonio nos hace amar las cosas materiales. Él odia la materia y nos odia a nosotros y odia todo lo que es la vida humana. Por eso detrás de el aborto está el demonio, amén de todos los capitales que pueda haber, lo que sea, pero está el demonio, es algo demoníaco. En las civilizaciones que han hecho sacrificio humano, por ejemplo, las civilizaciones mayas y demás, estaba el demonio, porque el ser humano no puede solamente por un capricho liquidar a otro ser humano, y más cuando se liquida en masa, ¿no? Como hacían esto para que saliera el sol, tenían toda la noche que ir sacrificando hombres, y estaban tan expertos porque tenían que en 3 tajos cortar el corazón, y el corazón latiente ofrecérselo a Dios, al Dios Sol, para que volviera a salir al otro día. Y si se venía una tormenta, tenía que sacrificar más porque tenía que evadirse de eso para que la tormenta pasara. Entonces tenía que ofrecer más, tenía que ofrecer niños. Entonces ya no quedaban prácticamente habitantes, porque siempre eran varones, para ofrecérselo a Dios, a su Dios Sol. Entonces tenía que ir a conquistar otras tribus para ofrecerle a su Dios. Entonces, si no llegaban los españoles, que hay toda una leyenda negra, vinieron los españoles a llevarse el oro. Si no llegaban los españoles, se iban a liquidar. ¿Y por qué una carabelita solita con Hernán Cortés y unos cuantos trabucos pudieron avanzar? Porque se le unieron todas las tribus pequeñitas que estaban enloquecidas, que lo iban a matar. Se le unieron todos como diciendo, acá está nuestro Salvador. No sé si han visto, no estamos yendo el tema, no le importa. Si han visto una película que se llama Apocalipto, de Mel Gibson. Esa película salió en el cine y después la sacaron de todas. Yo he preguntado en Buenos Aires, en casas que tienen la película, que le busquen. Apocalipto no está. ¿Por qué? Porque muestra esta realidad. Una tribu que es apresada, un indio que se escapa para buscar a su esposo y frente a esa desesperación ve una carabela que se acerca y él se acerca como diciendo, acá viene nuestra salvación. Y ahí termina la película. Pero como destapa esto, y esto era una cultura demoníaca, se la sacó de circulación. Busquen la película Apocalipto, van a ver que le va a costar, en YouTube no está, búsquenla, la sacaron de circulación, porque destapa una realidad. Esta era una cultura, no era cultura, era anticultura demoníaca, porque aborrecía la vida humana. El demonio es homicida desde el principio, dice la Escritura. Entonces, todo donde hay una en contra de la vida humana, está el demonio detrás, ¿no? Entonces supone eso, que el demonio dijo, no quiero aceptar. Esa decisión tuya no la quiero aceptar. Y como él sabía, y en esa decisión se jugaba la eternidad, aceptó jugarse la eternidad con tal de no aceptar ese plan de Dios, ¿no? Y fíjense cómo fue el castigo. El castigo fue inmediato. Al punto se condenó. Chao. Al punto. No es que dijeron, quédate esperando, vamos a deliberar, charlamos con la Santísima Trinidad, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un 4? ¿Le ponemos un 6? ¿Pasó con 5.50? No, inmediatamente fue el castigo. Inmediato. Sin miramientos a la jerarquía que tenía. Estamos hablando de el ángel más perfecto, sin miramiento. Porque uno dice, Dios que crea algo, evidentemente le va a doler romper esa creación, o que esa creación no sirva para lo que fue hecha, ¿no? Si usted alguno es artista y ha pintado algún cuadro o ha hecho alguna escultura y con eso le llevó tiempo, evidentemente que si un día se le rompe se van a doler muchísimo, ¿no? O si alguien se la rompe, o si alguien se la mancha, lo que sea, le va a doler, porque es una creación. Bueno, esta era la creación más perfecta de Dios. Y sin embargo, sin miramiento a esa jerarquía, dijo, la justicia es esta, punto, se acabó. No obedeciste y elegiste este castigo para toda la eternidad. Y sin pensar en las consecuencias. Las consecuencias, ¿cuáles iban a ser? Lo que estamos viendo hoy. Que el demonio empezara a tentar por el odio que nos tiene y que lograra la perdición de miles y millones de almas. Esa es la consecuencia. Y sin mirar esa consecuencia, ¿por qué? Porque el pecado era gravísimo.
Las consecuencias son gravísimas. Nosotros nos parece mentira, decimos, pero ¿cómo puede ser tan guasa la consecuencia? Porque el pecado es algo grave, ¿no? Por eso San Ignacio quiere que nos metamos en ese ejemplo para ir viendo realmente es algo pesado. Bien. Segundo pecado que vamos a ver es el de Adán y Eva. Para, si quieren meditar, digamos, en el pecado de los ángeles, Apocalipsis 12, del 7 al 9, ¿no? Es la batalla que se establece en el cielo. San Miguel y sus ángeles combaten para expulsar del cielo a aquellos que no obedecieron. Por eso la palabra Miguel significa ¿quién como Dios? Diciendo ustedes no aceptaron a Dios. ¿Quién se puede llegar a ser como Dios? ¿No? Y lo echaron, ¿no? Pecado de Adán y Eva. También estamos hablando de almas que no eran como la nuestra, que están desordenadas en nuestro corazón, sino que tenían una inteligencia perfecta. Se habla de ciencia infusa. Ellos conocían las cosas a través de Dios. Era como una especie de puerto USB que tenían en el cerebro y Dios le pasaba todos los datos y ellos sabían todas las cosas por ciencia infusa. No tenían que hacer trabajo costoso para conocer. Conocían en Dios todas las cosas. Por lo tanto, conocían también las consecuencias, o por lo menos las podían ver. Creados en estado de gracia, una gracia que obviamente si el ser humano no tiene la gracia no puede llegar a estar en amistad con Dios. Entonces, creado en gracia, con esa ciencia infusa, con un estado de santidad original, eran santos, sin tener este juego de las pasiones que tenemos nosotros, ordenadísimo, ¿no? Veían el bien y ahí su alma se pegaba, ¿no? Fíjense qué lindo sería eso, ¿no? Que uno vea el bien y no le cueste nada ir hacia el bien. Nos cuesta horrores. Vemos el bien y decimos, ¿por qué me cuesta tanto, no? La campana suena a las 7 de la mañana. Y es el bien, porque me está llamando a un nuevo día para alabar a Dios. ¡Ay, pero cómo cuesta salir de la frazada! Tendría que ser el bien y salto. Pero como nuestra voluntad está herida por este pecado, está desordenada, pensamos que es un bien seguir en la frazadita que está relita y no en esa campana, y tratamos de tirar la campana, pues van a salir odiando la campana. Ustedes han estado en otro retiro y es así, ¿no? Como que esa campanita después la van a sentir durante unos días y se van a despertar así. Entonces nos equivocamos. Bueno, Adán y Eva no se equivocaban, no tenían la inclinación de la voluntad al mal, sino que tenían la inclinación de la voluntad al bien. Entonces estaba todo perfecto, en un paraíso perfecto. Pero siempre Dios no puede o no quiere obligar a las personas a que lo amen y a que estén en la eternidad. Quiere que cada una de las personas se decida. Entonces le pone una condición, que es simbólicamente este árbol de manzana, ¿no? No comer la manzana, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Simbólicamente decimos porque esto es como, el Génesis es como una especie de cuento que se da para no estar explicando teológicamente cosas que nuestra cabeza no entiende, digamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que los padres han dicho sobre esto? ¿Cuál sería realmente el pecado de Adán y Eva? ¿Y qué sería ese símbolo del árbol y del fruto? Ellos en realidad, ese árbol y ese fruto es María Santísima y Cristo, que iban a ser el nuevo Adán y la nueva Eva. Entonces, Dios lo que le está mostrando es lo que piensa hacer con ellos, y ellos sintieron como envidia. ¿Por qué con nosotros no? ¿Por qué yo no voy a ser el Hijo de Dios
y Eva no va a ser la madre de Dios. ¿Por qué no? Entonces, ese árbol y ese fruto que quisieron acaparar ellos es en realidad querer tener ellos la dignidad que iba a tener el Hijo de Dios y la Madre de Dios. Y sentir una especie de envidia, ¿por qué no me eligieron a mí? Y no aceptarlo. Algo similar a lo que hizo el demonio. ¿Ven cómo el misterio de la encarnación de Dios es el misterio central de nuestra fe? Que Dios que se hace hombre, por eso el Ángelus lo recuerda 3 veces en el día para no olvidarnos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese misterio es como la piedra de toque para las almas que no lo aceptan. Hasta luego, las almas que lo aceptan y viven de acuerdo a eso, es la que vamos en camino de la salvación. Es el misterio. Yo siempre cuento que en los exorcismos se le van dando ciertas oraciones a la persona que está ahí padeciendo la presencia del demonio, y llega un momento en que se empieza a citar la Escritura, el prólogo de San Juan, y que nosotros, que por ahí los sacerdotes, yo no lo dirigía, pero agarramos a la pobre víctima, y cuando se acercaba esta frase la empezamos a agarrar con más fuerza, porque sabíamos que iba a patalear. ¿Y cuál era la frase? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando el sacerdote que hacía el exorcismo empezaba a patalear, a decir de todo, a vomitar, porque claro, es lo que más aborrece, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y es lo que a nosotros más alegría nos da, porque si Dios hizo hombre, para que nosotros seamos Dios, como Dios, ¿no? Entonces, el misterio que más alegría nos da, el que celebramos en cada Navidad con tanto gozo del alma, ¿no? Y como consecuencia de ese pecado, todos los males que vinieron, dice San Pablo, por el pecado original entró el mal, la muerte, el desfasaje que tenemos de las pasiones, la inclinación al mal. Nos cuesta menos hacer el mal que hacer el bien, nos cuesta menos. Es más divertido, más fácil, me cuesta menos descansar que trabajar, nos cuesta más trabajar, me cuesta menos mirar una imagen en la tele que agarrar un libro, me cuesta menos. Es decir, todo lo que sea placentero me va a llevar y me va a arrastrar, y todo lo que sea virtuoso me va a costar. Ese es el desorden que se creó por el pecado. Una sola decisión de Adán y Eva, una solita decisión. Entonces, para que pesemos realmente lo que es el pecado, ¿no? Y lo último, eso está bueno en el Génesis, ya saben, el primer capítulo de Génesis. Y lo último es un hecho también que lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 5, del 1 al 9. Que es el ejemplo de un matrimonio que quiere hacerse el vivo con San Pedro. Matrimonio de Ananías y Zafira. Recuerden los primeros pasos del cristianismo. Un fervor, toda la gente daba todo lo que tenía. ¿Por qué? La iglesia naciente era un solo corazón. ¿Para qué vamos a tener bienes? Lo damos a la iglesia y todos vivimos como hermanos. Y estos dos fraguan como una presentación, como que ellos habían dado todo y sin embargo se habían dejado un poquito. Habían vendido un campo, dijeron, che, bueno, pará, vamos a hacer el 30% para nosotros. San Pedro, acá te traemos todo el campo que hemos vendido. Se aparece primero Ananías, el esposo, y San Pedro, que sabía mirarle, obviamente por la ciencia que Dios le había dado, la falsedad de ese corazón, le va a decir, estás mintiendo no a los hombres, sino a Dios. En este mismo momento te va a caer, no alcanzó a decir, se cayó muerto, redondo, en esa decisión, en la decisión de haberse, de querer jorobar a la iglesia naciente, de haber hecho trampa y de no ser sincero en una cosa que era grave en ese momento. Entonces,
¿qué habrá pasado con esa alma? Que en ese momento de la decisión no tuvo tiempo de arrepentirse. Vienen los dos secretarios, que eran encargados de llevarse el muertito, se los llevaron, y entra Zafira, que se ve que entró por otro lado porque no vio a su esposo que lo llevaba, y le va a preguntar lo mismo a San Pedro, a ver si tenía oportunidad esta de decir la verdad. Y dice exactamente lo mismo que el esposo. Y San Pedro va a decir, mira, los que recién están sepultando a tu esposo vienen a llevarte vos de vuelta. Ese día nadie quiso hablar más con San Pedro. Pero yo, no, anda a hablar vos, no, mandale un mensaje. Tal cual, los dos que fueron a hablar salieron muertos. Pero claro, mirar que en esa decisión se jugaron toda la vida, porque no tuvieron tiempo en ese, ¿estás segura que hiciste esto? Sí. ¿Estás segura que era todo? Sí. Le respondió y murió en esa mala decisión, en esa decisión de engañar a la iglesia naciente. Entonces, ¿qué puede haber pasado con esas almas? Y entonces dice San Ignacio, mirarnos a nosotros. Ellos quedaron ahí, su existencia se canceló ahí y empezó todo su padecimiento, y nosotros hemos 1 y 5 y 10 veces vuelto a empezar. Eso es lo hermoso que tenemos que sacar de esta meditación. La gratitud. Señor, estoy acá. Vos te empecinaste, porque yo pude haber sido esa Zafira o ese Ananías, y sin embargo estoy acá. Te empecinaste conmigo 1 vez, 10 veces, 100 veces. Entonces tengo que terminar con un corazón lleno de gratitud. Y dice, o nos aconseja San Ignacio, terminar con un coloquio, una charla amistosa, que él le llama de la misericordia. Frente a Cristo crucificado, pensarlo, mirarlo y darle estas gracias, ¿no? Decirle, Señor, gracias porque estoy en camino, no quedé como ellos, estoy en camino, ¿no? Y preguntarse, dice San Ignacio, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué ha sido de mi vida? ¿O qué ha sido desde el retiro anterior hasta hoy? ¿Qué hago hoy por Cristo? ¿Cómo estoy haciendo los ejercicios? ¿Con qué corazón empecé? ¿Quiero ser realmente honesto con el Señor? ¿Y qué voy a hacer por Cristo? ¿No? Las famosas preguntitas. ¿Qué hago? ¿Qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo cuando se abran las puertas y vuelva a la vida cotidiana? Entonces, eso frente al crucifijo.